El sorteo de la Champions League 2025/26 ya se ha celebrado y el FC Barcelona conoce al fin el recorrido que tendrá que afrontar en la fase de liga bajo el nuevo formato suizo. No es una noticia cualquiera, porque el contexto de esta edición es radicalmente diferente a lo que hemos conocido en décadas anteriores. Han cambiado los bombos, ha cambiado la manera de enfrentarse a los rivales y, sobre todo, ha cambiado la importancia que tiene cada encuentro. En este guión vamos a desgranar, paso a paso, todo lo que significa este sorteo para el Barça, quiénes son esos 8 rivales que se interponen en el camino hacia la ansiada orejona y cómo Hansi Flick y su plantilla deben gestionar los retos que se vienen en los próximos meses. Para empezar, conviene recordar que esta es la segunda temporada con el nuevo formato suizo, un sistema que revolucionó la Champions. En lugar de los tradicionales grupos de 4 equipos, ahora se ha implantado una liguilla global con 36 participantes. Cada club juega un total de 8 partidos, 4 como local y 4 como visitante, frente a rivales diferentes que se extraen de los bombos según el ranking UEFA. La clasificación es mucho más selectiva. Los 8 primeros de la tabla avanzan de manera directa a los octavos de final, mientras que los equipos situados entre el 9º y el 23º puesto tienen que disputar un play-in eliminatorio para ganarse un billete a octavos. Los del puesto 24 en adelante se quedan fuera de la competición europea. Esto significa que no hay margen de error. Cada partido vale prácticamente doble, porque no solo aporta puntos, sino que también influye en el coeficiente que puede decidir si juegas las vueltas en casa. Y aquí está la primera gran novedad. Los equipos que logran acabar en ese top 8 tienen la ventaja de disputar siempre las vueltas de las eliminatorias como locales. Parece un detalle menor, pero no lo es. En una competición como la Champions, el factor campo en el partido de vuelta puede marcar la diferencia entre clasificarse o quedar eliminado. Solo hace falta recordar lo que le ocurrió al Barça en la edición pasada, cuando por haber quedado segundo se vio obligado a jugar partidos decisivos lejos de casa, con la dificultad añadida que ello supone en ambientes hostiles como el Etihad o Anfield. Este año, sin embargo, la dinámica cambia. Si los de Flick logran posicionarse entre los 8 primeros, se asegurarán ese privilegio que tanto codician los grandes de Europa. Además, hay otra modificación llamativa que muchos aficionados quizá no han reparado todavía: el horario de la gran final. Tradicionalmente, la final de la Champions se ha disputado a las 9 de la noche en horario europeo. Sin embargo, a partir de esta temporada se ha adelantado 3 horas y se jugará a las 6 de la tarde, siempre en hora central europea. La UEFA busca con esto atraer a más audiencias en Asia y Estados Unidos, pero el impacto para los seguidores europeos también será enorme. El partido más importante del año ahora convivirá con la luz del día. La sede, por cierto, será Budapest, en Hungría, un escenario que se viste de gala para acoger a los gigantes del continente. Una vez contextualizado el formato, hay que entrar en lo que de verdad interesa: los rivales del Barça. El bombo le ha dejado un camino exigente pero a la vez interesante, con un equilibrio entre duelos de altísimo nivel y otros que parecen, sobre el papel, más asequibles. En casa, los azulgrana recibirán al Paris Saint-Germain, al Eintracht de Frankfurt, al Olympiacos griego y al Copenhague danés. Como visitantes, tendrán que medirse al Chelsea en Stamford Bridge, al Brujas belga, al Slavia de Praga y, por último, al Newcastle en St. James Park. 8 enfrentamientos que, en conjunto, dibujan un calendario con trampa: rivales de primerísimo nivel como PSG y Chelsea, incómodos como el Newcastle y otros más amables, aunque siempre peligrosos, como el Copenhague o el Slavia. Dentro de este listado hay nombres que generan escalofríos solo de mencionarlos. El PSG es, nada más y nada menos, el vigente campeón de la Champions League. El Chelsea, con Enzo Maresca al mando, se ha reforzado como nunca este verano y representa la dureza del fútbol inglés. El Newcastle, por su parte, es el rival más temible que podía salir del bombo 4. Y ojo con el Eintracht, porque el recuerdo de aquella invasión de aficionados en el Camp Nou en la Europa League todavía duele en el barcelonismo. No será una fase de liga sencilla, aunque también hay margen para la ilusión. Rivales como Olympiacos, Copenhague, Brujas o Slavia deberían permitir al Barça sumar puntos importantes y acercarse a la clasificación entre los 8 mejores. Cuando pensamos en la fase de liga de la Champions, lo primero que hacemos es mirar cuáles son los rivales que más respeto imponen, esos que pueden condicionar toda la clasificación. En el caso del Barça, 3 nombres sobresalen por encima del resto: Paris Saint-Germain, Chelsea y Newcastle. Cada uno de estos equipos representa un desafío diferente, pero todos comparten algo en común: la exigencia máxima. Vamos a analizarlos uno por uno, porque entender lo que significan estos enfrentamientos es clave para medir las opciones reales del Barça en esta Champions.
Empecemos por el Paris Saint-Germain. El conjunto francés no solo es el vigente campeón de Europa, sino que también fue finalista del Mundial de Clubes el año pasado. En otras palabras, hablamos del equipo que se ha convertido en la vara de medir del continente. Enfrentarse a ellos no es simplemente disputar 3 puntos más. Es un test de nivel, un examen de madurez para un Barcelona que busca recuperar la grandeza internacional. Además, el recuerdo reciente no es precisamente positivo. En 2021, el PSG eliminó al Barça en octavos con un Mbappé imparable. En 2024 volvieron a cruzarse y de nuevo el desenlace fue doloroso para los culés. Por eso, este nuevo cruce en fase de liga tiene un aroma especial, la oportunidad de redención, de demostrar que la herida está cerrada y que el club catalán vuelve a estar preparado para competir contra el mejor de Europa. La ventaja, en este caso, es que el duelo se jugará en Barcelona. Eso significa que la primera batalla será con la afición de su lado, en un estadio que debe convertirse en un hervidero para intimidar al campeón. Es el tipo de partidos que separan a los equipos buenos de los equipos campeones. Hansi Flick sabe que aquí no valdrá con especular. La clave será mantener la posesión para reducir las transiciones del PSG, cuidar al máximo las pérdidas en campo propio y explotar la creatividad de Pedri y Gundogan para generar ocasiones claras. La afición culé ya sueña con ver a Lamine Yamal midiéndose cara a cara contra defensas de talla mundial, en un escenario donde un chispazo suyo puede cambiarlo todo. El segundo gran examen será contra el Chelsea, en Stamford Bridge. No es un destino agradable para ningún visitante. La presión ambiental, la intensidad del fútbol inglés y el empuje de la grada convierten este estadio en una fortaleza. El equipo londinense, bajo la batuta de Enzo Maresca, ha dado un giro radical en su estilo. Ahora combina la solidez defensiva con una propuesta más valiente con balón, algo que recuerda en ciertos momentos al estilo que el Barça popularizó en su época dorada. Además, el morbo está servido. ¿Jugará Fermín López ese partido vestido de azul si finalmente se concreta su traspaso al Chelsea? Esa incógnita añade una dosis extra de tensión narrativa que seguro será protagonista en la previa. Para el Barça, este choque no se trata solo de fútbol, también es un reto emocional. Stamford Bridge es sinónimo de noches históricas, algunas gloriosas y otras amargas, como aquella eliminación con el famoso Iniestazo. Ahora, muchos años después, el Barça vuelve a pisar ese césped en un contexto distinto pero con el mismo objetivo, demostrar que puede imponerse en uno de los templos más difíciles del continente. Aquí, probablemente, Flick optará por un plan más pragmático, bloque medio, líneas juntas, y salir rápido con Nico y Lamine a los espacios que dejan los laterales ingleses. Un empate en este escenario sería un resultado valiosísimo, y una victoria podría convertirse en el impulso definitivo para asegurar el top 8. El tercer gran obstáculo se llama Newcastle United. Puede que algunos lo vean como un rival de segunda línea comparado con PSG y Chelsea, pero quienes siguen la Premier saben que las urracas son todo lo contrario. En los últimos años se han consolidado como un equipo físico, muy difícil de batir en casa, con un estilo que exprime cada centímetro del campo. St. James' Park es uno de esos estadios que impresionan. El ruido, la intensidad y la presión constante hacen que cada balón dividido se convierta en una guerra. Y si a eso le sumamos la incógnita de Alexander Isak, que podría seguir siendo la gran referencia ofensiva del club inglés, el escenario se vuelve aún más exigente. El Newcastle, además, tiene un rasgo que suele complicar mucho al Barça, la potencia en el juego aéreo. Centros laterales, saques de esquina, faltas colgadas, cada balón parado es casi medio gol. Araujo y Cubarsí tendrán que multiplicarse en los duelos, y Ter Stegen volverá a ser fundamental. Lo cierto es que, si el Barça consigue puntuar en St. James' Park, habrá dado un paso gigantesco en sus aspiraciones de clasificarse entre los 8 primeros. Porque no nos engañemos, pocos equipos saldrán de allí con algo positivo. Estos 3 partidos, PSG en casa, Chelsea fuera y Newcastle fuera, representan, sin exagerar, el 60% del desafío de esta fase de liga. Superarlos con nota es lo que marcará la diferencia entre un Barça que sufre hasta el final o un Barça que avanza con autoridad al top 8. Por eso, más allá de los nombres y de la historia reciente, es vital que Flick y sus jugadores planteen estos duelos con mentalidad de final. Porque lo son. Si ya hemos analizado a los rivales que generan más respeto, ahora toca mirar con lupa a esos equipos que, en teoría, deberían ser más asequibles para el Barça, pero que en la práctica esconden trampas capaces de complicar el camino hacia el top 8. Hablamos de Eintracht Frankfurt, Olympiacos, Copenhague, Brujas y Slavia de Praga.
A primera vista, el aficionado culé puede pensar que estos partidos están casi ganados, pero la Champions tiene una larga historia de sorpresas en la que los grandes acaban mordiendo el polvo ante rivales a priori menores. Por eso, conviene no subestimarlos y entender exactamente qué proponen y cómo pueden incomodar al conjunto de Hansi Flick. Empecemos por el Eintracht de Frankfurt. Este nombre resuena con fuerza en la memoria del barcelonismo, y no precisamente por buenas razones. Fue en la Europa League de 2022 cuando los alemanes protagonizaron una de las imágenes más impactantes de la historia reciente del Camp Nou. Miles de aficionados del Eintracht invadieron el estadio, convirtiéndolo en una especie de sede neutral que dejó helados a los culés. Aquel día el Barça cayó eliminado en su propia casa y la herida tardó en cerrarse. Ese recuerdo aún duele, y ahora la Champions le brinda al equipo azulgrana la posibilidad de revancha. El partido se jugará en casa, lo que supone una doble obligación: ganar y, al mismo tiempo, evitar que se repita un episodio de descontrol en la grada. En lo futbolístico, el Eintracht es un equipo combativo, con gran despliegue físico y una capacidad de presión asfixiante en la salida de balón rival. Si el Barça no logra superar esa primera línea de presión con claridad, puede verse atrapado en su propio campo. Flick deberá apostar por un mediocampo técnico, capaz de girar rápido el juego y abrir espacios. Una victoria aquí no solo sería importante por los puntos, también tendría un valor simbólico enorme para borrar aquel fantasma europeo. Pasemos al Olympiacos griego. Los del Pireo son viejos conocidos del fútbol europeo, un club acostumbrado a competir en torneos continentales y que siempre pone las cosas difíciles cuando juega en casa. Sin embargo, este año la visita será al revés. El Barça los recibirá en Montjuïc, lo cual es un factor claramente favorable. Olympiacos es un equipo disciplinado, que suele cerrarse bien atrás y aprovechar las transiciones rápidas. Su peligro está en las jugadas a balón parado y en la intensidad con la que disputan cada duelo individual. Los azulgranas tendrán que tener paciencia, mover el balón de lado a lado hasta abrir espacios y aprovechar la calidad de Lamine Yamal en el 1 contra 1. Si Flick opta por rotaciones en este partido, deberá medirlas bien, porque un tropiezo inesperado aquí podría complicar la clasificación. Lo cierto es que el Barça, jugando en casa y con su plantilla al completo, es muy favorito. Pero no hay que dar nada por hecho. El tercer rival en esta lista es el Copenhague. El club danés se ha consolidado en los últimos años como un habitual de las previas y fases de grupos de la Champions. Aunque no tiene la calidad de los gigantes europeos, sí se ha ganado una reputación de equipo rocoso, difícil de superar, especialmente por su orden defensivo y la capacidad de trabajo colectivo. El Barça se medirá a ellos también en casa, lo cual reduce considerablemente el riesgo. Aún así, hay un detalle curioso que no pasa desapercibido. Este verano, el Barça fichó a Ronny Bargi, una de las jóvenes promesas más interesantes del fútbol escandinavo, que precisamente llega procedente del Copenhague. Este cruce, por tanto, tendrá también ese ingrediente emocional, enfrentarse contra el que fue su equipo hasta hace pocos meses. Deportivamente, es un partido que debe servir para sumar 3 puntos y, si el resultado lo permite, incluso mejorar la diferencia de goles, un factor que puede ser decisivo en este formato de clasificación general. El Brujas de Bélgica es otro rival que, en el papel, parece estar al alcance del Barça. No obstante, no hay que olvidar que el conjunto belga ha protagonizado algunas sorpresas en los últimos años, logrando victorias inesperadas contra equipos de mayor entidad. En su liga dominan con facilidad y eso les permite preparar con intensidad sus apariciones en Champions. Además, vienen de golear al Rangers en la previa, lo que demuestra que llegan en buen momento. El Barça tendrá que visitar Bélgica, un terreno que puede complicarse si el rival consigue adelantarse en el marcador y juega con la energía de su afición. El objetivo aquí es claro: sumar al menos un punto, aunque lo ideal sería una victoria que refuerce la posición en la tabla. El mayor peligro del Brujas está en su juventud, un equipo con jugadores rápidos, dinámicos y sin miedo a arriesgar. No tienen nada que perder y mucho que ganar enfrentándose al Barça. Finalmente, está el Slavia de Praga. El conjunto checo no parte como favorito en este duelo, pero su estadio suele convertirse en un fortín. El ambiente en Praga es hostil, el césped se convierte en un campo de batalla y el Slavia tiene un estilo basado en la intensidad, el sacrificio y la disciplina táctica. No son un rival temible en cuanto a talento individual, pero sí pueden complicar a cualquiera si se subestima su capacidad de lucha. El Barça tendrá que visitar este escenario incómodo y ahí la clave será imponer la posesión desde el primer minuto, reducir el número de balones divididos y evitar que el partido se convierta en un correcalles. Sobre el papel, es uno de los partidos más asequibles,
pero todos saben que un traspié aquí sería un golpe inesperado y muy duro. En conjunto, estos 5 partidos representan la gran oportunidad del Barça de sumar los puntos necesarios para acercarse al top 8. No es obligatorio ganarlos todos, pero sí al menos 4 de ellos. Si el Barça logra ser pleno en casa ante Eintracht, Olympiacos y Copenhague, y suma en sus visitas a Brujas y Praga, habrá recorrido la mitad del camino hacia la clasificación directa. La gestión de estos encuentros será vital, no solo por lo que suman en la tabla, sino también porque permitirán llegar con más confianza y menos presión a los duelos grandes contra PSG, Chelsea y Newcastle. Superados los análisis de rivales, llega el momento de mirar al propio Barça. Porque de nada sirve hablar de quiénes son los contrincantes si no entendemos cuál debe ser la estrategia del equipo azulgrana para navegar con éxito por esta nueva Champions. En esta fase de liga, cada detalle cuenta, desde las rotaciones hasta la gestión de la presión, y Flick sabe que no puede permitirse errores que en otras temporadas quizá eran más fáciles de corregir. Ahora el margen es mínimo, 8 partidos, 8 finales. El primer punto clave es la gestión de la plantilla. El Barça llega a esta Champions con una mezcla interesante de experiencia y juventud. Ter Stegen, Araujo, Gundogan o Lewandowski representan la veteranía, la voz de quienes ya han vivido noches grandes. Al mismo tiempo, Pedri, Gavi, Cubarsí y Lamine Yamal encarnan la frescura, el descaro y el hambre que necesita un equipo para volver a conquistar Europa. Flick deberá encontrar el equilibrio perfecto entre ambos mundos. No puede cargar todo el peso los jóvenes, por mucho talento que tengan, ni tampoco fiarlo todo a la veteranía, que a veces puede quedarse corta frente a la intensidad de rivales más físicos. Una de las decisiones estratégicas más delicadas será la rotación de efectivos en partidos teóricamente más asequibles. Olympiacos, Copenhague o incluso Slavia de Praga son escenarios propicios para dar descanso a titulares clave, pero al mismo tiempo, cualquier relajación puede ser letal. Flick tendrá que identificar con precisión qué partidos son ideales para introducir rotaciones sin que se resienta el rendimiento. Aquí jugadores como Ferran Torres, Joao Félix o incluso Vitor Roque pueden convertirse en protagonistas inesperados. Son futbolistas con la capacidad de marcar diferencias ante rivales de menor nivel, y su rendimiento será vital para dosificar a las estrellas. Por otro lado, los partidos grandes, PSG, Chelsea y Newcastle, exigen lo mejor de lo mejor. En esas noches no hay espacio para experimentos. Flick deberá alinear su once de gala, con Ter Stegen bajo palos, Araujo y Cubarsí como pareja de centrales, laterales que combinen proyección y seguridad, y un mediocampo donde Pedri y Gundogan sean los cerebros que dicten el ritmo del encuentro. En ataque, la clave será encontrar socios que potencien a Lamine Yamal, el gran diamante culé. El joven extremo ya ha demostrado que es capaz de decidir partidos con su talento individual, pero para que brille necesita libertad, apoyos y un contexto que lo libere de responsabilidades defensivas excesivas. El top 8 no se logra solo con calidad, se logra con un plan de puntos claro. Y aquí es donde la estrategia matemática entra en juego. El objetivo razonable para el Barça debería ser sumar entre 12 y 14 puntos. Con esa cifra, lo más probable es que quede entre los 8 primeros. Para alcanzar esa meta, la hoja de ruta es sencilla en teoría. Hacer pleno en casa, 12 puntos, y rascar al menos 2 puntos fuera. Ahora bien, en la práctica sabemos que eso no será tan fácil. PSG en casa puede complicarse, y Chelsea y Newcastle fuera son escenarios donde puntuar será toda una hazaña. Por eso, es vital no fallar en los partidos ganables. Cada tropiezo ante un rival como Brujas o Copenhague puede obligar a una hazaña en Inglaterra o en París, y esa es una losa que el Barça debe evitarse. Otro aspecto fundamental es la gestión emocional. En Champions, los fantasmas del pasado pesan mucho. El recuerdo de Roma, Liverpool o incluso de las últimas eliminaciones contra el PSG siguen muy presentes en la mente de la afición, y en parte, también en la de los jugadores. Flick tendrá que trabajar no solo el plano táctico, sino también el mental. Convencer a sus futbolistas de que esta es una nueva era, que el pasado ya no condiciona el presente y que este Barça tiene armas suficientes para competir contra cualquiera. Ese cambio de mentalidad es tan importante como el posicionamiento en el campo. La portería será otro de los grandes pilares. Ter Stegen llega como uno de los porteros más fiables del continente, y en esta Champions tendrá que volver a ser ese guardián que salva al equipo en los momentos de máxima dificultad. Sus paradas en escenarios como Stamford Bridge o St. James Park pueden valer más que un gol en el otro extremo. No olvidemos que en este tipo de formatos, la diferencia entre un empate y una derrota es abismal. En defensa,
El rol de Ronald Araujo se antoja crucial. El uruguayo no solo es el líder de la saga, también es el futbolista que transmite garra y carácter competitivo. Su presencia en los duelos contra delanteros como Isaac o los atacantes del PSG puede marcar la diferencia entre resistir o venirse abajo. Junto a él, Pau Cubarsí se enfrenta a la gran prueba de fuego de su todavía corta carrera, demostrar que puede ser titular en Champions frente a rivales de talla mundial. Este tipo de experiencias forjan a los grandes centrales, y el joven canterano tiene en sus manos la posibilidad de crecer aceleradamente. En el centro del campo, el Barça deberá exprimir la inteligencia de İlkay Gündoğan. Su experiencia en el Manchester City, donde conquistó la Champions, lo convierte en una pieza clave. Sabe cómo manejar los tiempos, cuándo acelerar y cuándo pausar. A su lado, Pedri será el encargado de aportar creatividad, filtrar pases y conectar con los delanteros. Si el tinerfeño consigue llegar en plena forma, el Barça dará un salto de calidad enorme en su juego ofensivo. Y no podemos olvidar a Frenkie de Jong, cuya capacidad para romper líneas y conducir el balón desde atrás puede ser fundamental para escapar de la presión de equipos como Eintracht o Newcastle. En ataque, el nombre propio es Lamine Yamal. Con apenas 17 años, el joven extremo ya carga con la ilusión de toda una afición. Su capacidad para encarar, desbordar y decidir partidos es lo que diferencia al Barça actual de otros proyectos recientes. Flick deberá darle libertad creativa, pero también protección táctica, alguien que le cubra las espaldas en defensa para que él pueda centrarse en generar peligro constante. A su lado, Lewandowski sigue siendo un delantero de referencia, aunque quizás su papel ya no sea el de marcar todos los goles, sino el de arrastrar defensas, generar espacios y enseñar oficio a los más jóvenes. El polaco, pese a no estar en su prime, sigue siendo un arma letal en el área, y Flick sabe que en Champions siempre hay momentos donde la experiencia y el instinto matador marcan la diferencia. Finalmente, hay un factor del que se habla poco pero que puede ser decisivo: la gestión de viajes y descansos. Este nuevo formato obliga a desplazarse a lugares muy distintos en pocas semanas. Londres, Bruselas, Praga. Cada viaje significa desgaste físico y mental. La preparación logística será fundamental para evitar acumulación de cansancio, y ahí entra el cuerpo técnico, que deberá planificar al milímetro entrenamientos, rotaciones y recuperación. En resumen, la estrategia del Barça en esta Champions se resume en 4 claves. Pleno en casa para asegurar la base de puntos. Sobrevivir en Inglaterra sin salir derrotado de Stamford Bridge y St. James Park. Gestionar las rotaciones con inteligencia en los partidos de menor exigencia. Potenciar a Lamine y proteger a Pedri, 2 talentos que pueden ser el motor del equipo. Si Flick logra ejecutar este plan con disciplina y el Barça mantiene la concentración en cada duelo, las opciones de alcanzar el top 8 y, con ello, asegurar las vueltas en casa, serán altísimas. Porque no se trata solo de competir, se trata de enviar un mensaje al resto de Europa. El Barcelona vuelve a estar aquí, listo para pelear por lo más grande. Con los rivales claros y la estrategia definida, el siguiente paso es mirar con lupa al calendario. Aunque la UEFA todavía no ha publicado el orden definitivo de los partidos, podemos anticipar escenarios probables y, sobre todo, entender cómo cada ventana de partidos puede condicionar el rumbo del Barça en esta fase de liga. Imaginemos que el debut es en casa contra el PSG. Sería, sin duda, el arranque más exigente posible, pero también el más ilusionante. Empezar contra el vigente campeón de Europa significa comenzar la competición a todo gas, sin margen para la duda. Un triunfo en ese primer partido sería un golpe de moral descomunal, enviaría un mensaje al resto del continente y reforzaría la confianza interna del equipo. En cambio, una derrota no sería definitiva, pero sí obligaría a reaccionar de inmediato en los siguientes encuentros. Después de ese estreno, podría llegar una visita a un rival más asequible, como el Brujas o el Slavia de Praga. Ese contraste sería ideal. Empezar con un partido grande y seguir con uno en el que, sobre el papel, se pueden sumar 3 puntos para equilibrar la balanza. La clave, como siempre en este formato, es no encadenar 2 malos resultados seguidos. Con solo 8 partidos, una racha negativa de 2 encuentros puede ponerte contra las cuerdas y forzarte a jugar finales en escenarios complicados como Stamford Bridge o St. James Park. El calendario también puede deparar trampas ocultas. Por ejemplo, visitar Praga o Bruselas en medio de una semana cargada de partidos de Liga Española puede ser más desgastante de lo que parece. Flick deberá calcular muy bien esas semanas de carga triple para no comprometer la frescura de sus titulares en Champions. El equilibrio entre competir al máximo en Europa y mantener el pulso en la Liga será uno de los grandes desafíos de la temporada.
Ahora bien, ¿qué podemos esperar en términos de predicción de escenarios? Pensemos primero en el mejor caso posible. El Barça aprovecha el factor campo, suma al menos 10 puntos en casa, ganando a Eintracht, Olympiacos y Copenhague y rascando algo contra el PSG, y logra 2 victorias fuera contra Brujas y Slavia. Eso colocaría al equipo en torno a los 14 o 15 puntos, una cifra más que suficiente para meterse entre los 8 primeros. Con ello, no solo lograría la clasificación directa a octavos, sino que además aseguraría disputar las vueltas en casa. Esa sería la situación soñada, un Barça sólido, con margen para preparar eliminatorias con ventaja competitiva. El peor caso pinta un escenario más complicado. Imaginemos que el Barça tropieza en casa contra el PSG y se deja puntos inesperados ante Eintracht o Copenhague. A eso se le suma una derrota en Inglaterra contra Chelsea y otra en Newcastle. De pronto, los azulgranas se encontrarían con apenas 8 o 9 puntos y la clasificación directa al top 8 se alejaría. En ese escenario, el Barça tendría que conformarse con disputar el play-in contra otro rival del 9º al 23º puesto. Y todos sabemos que jugar un cruce extra no solo es peligroso, sino que también añade un desgaste tremendo en una temporada donde el calendario ya está saturado. Entre esos dos extremos se encuentra el escenario más probable. Un Barça que se hace fuerte en casa, suma entre 10 y 12 puntos y, aunque sufra en Inglaterra, consigue arañar empates valiosos. Con esa hoja de resultados, el top 8 es un objetivo realista, y Flick tendría la tranquilidad de preparar con tiempo las eliminatorias. Más allá de las matemáticas, hay un factor que puede definir esta Champions para el Barça, la narrativa emocional. Este sorteo ofrece al club la oportunidad de cerrar heridas abiertas. El PSG representa la revancha de eliminaciones pasadas. El Chelsea es un viaje al escenario del mítico Iniestazo. El Eintracht es la ocasión de vengar aquella invasión de aficionados alemanes en el Camp Nou. Y el Newcastle simboliza el reto de tumbar a un nuevo rico del fútbol europeo en su propio infierno. Cada partido, por tanto, no es solo una batalla deportiva, es también un capítulo de redención. De ahí que la afición tenga un papel fundamental. Los partidos en casa deben ser un fortín, con Montjuic convertido en una caldera. Porque si algo ha demostrado la historia del Barça en Europa es que, cuando el público aprieta, el equipo se transforma. La comunión entre grada y jugadores será clave para que el Barça saque adelante esos encuentros donde la tensión se corta con un cuchillo. El guión de esta Champions está escrito para que el Barça tenga que demostrar de qué está hecho. La pregunta no es si tiene talento, porque lo tiene de sobra. La pregunta es si ha aprendido de los errores del pasado y si está listo para competir con el colmillo afilado contra los grandes. Hansi Flick lo sabe. Esta es la oportunidad de oro para consolidar su proyecto y devolver al Barça el lugar que merece en el fútbol europeo. Y aquí entra en juego la audiencia del canal. Porque al final, la Champions no solo se juega en el campo, también se vive en las tertulias, en los comentarios y en las predicciones que hacemos los aficionados. Por eso, la invitación está servida. ¿Cómo ves tú este calendario? ¿Crees que el Barça tiene opciones reales de meterse en el top 8 o piensas que sufrirá hasta el final? ¿Qué partido marcará el rumbo de esta fase de liga? ¿PSG en casa, Chelsea fuera o la visita a Newcastle? Antes de cerrar, recuerda, este es solo el primer capítulo de una historia que promete emociones fuertes. El sábado conoceremos el calendario definitivo con fechas y orden de partidos, y ahí empezará la verdadera cuenta atrás. No te pierdas el próximo video, porque desglosaremos jornada por jornada cómo queda el camino del Barça y qué claves deben seguirse para llegar con garantías a octavos. Así que ya sabes, dale like si disfrutaste del análisis, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle del recorrido del Barça en esta Champions 25/26. Porque aquí, juntos, vamos a vivir cada paso, cada gol y cada emoción de este camino europeo. Nos vemos en el siguiente video, culés.